Saludos a todos. Quiero primeramente, antes de comenzar con la unidad número 2 de la Cátedra Ordenamiento Jurídico, destacar lo que vimos en la unidad 1, un breve resumen. Allí tratamos la definición del ordenamiento jurídico, es decir, abordamos la definición de orden y de jurídico. Asimismo, tratamos el origen del ordenamiento jurídico a través de las corrientes del ius naturalismo y del ius positivismo, las características del ordenamiento jurídico y también recuerdo que vimos la Escuela Teológica de España y también la Escuela Laica en cuanto al tema del ordenamiento jurídico. Y por último, abordamos la estructura jerárquica de las normas creada por Hans Kelsen, donde siempre en la pirámide kelseniana se proyecta como máxima norma la Constitución de la República, en este caso de la República del Ecuador. Continuamos con la unidad 2 y ello tiene que ver con el punto referencial del ordenamiento jurídico como sistema. Aquí vamos a pararnos punto por punto. Primero, concepto de ordenamiento jurídico. Diferencias entre orden jurídico y ordenamiento jurídico. Ordenamiento simple y complejo, además de la definición de ordenamiento simple, definición de ordenamiento complejo y los principios que rigen el ordenamiento complejo. El concepto de ordenamiento jurídico. Según el Diccionario Jurídico Venezolano, debe comprenderse como el conjunto de normas positivas vigentes relacionadas entre sí, escalonadas y jerarquizadas, que rigen en cada momento de la vida y las instituciones de todas clases dentro de una nación determinada, tal cual ocurre en el Ecuador, Venezuela y cualquier otro país. Esta definición nos permite señalar la amplitud conceptual del ordenamiento jurídico. Entiéndase aquí desde la Constitución de la República, paseándonos por las leyes, los reglamentos, las disposiciones de las autoridades administrativas, las sentencias judiciales, los contratos que suscriben las partes o el Estado con las partes en cuanto regulen las diversas relaciones posibles. La importancia de cada una de estas normas es diferente y va de mayor a menor, por lo que las de menor rango, es decir, las de menos jerarquía, siempre van a tomar su fundamento de las inmediatamente superiores, representándose aquí la pirámide kelseniana, la estructura jerárquica de las normas que tiene como norma inspiradora siempre la Constitución de un país. Tenemos también algunas diferencias entre el orden jurídico y el ordenamiento jurídico. Las expresiones orden jurídico y ordenamiento jurídico normalmente suelen emplearse indebidamente y en ocasiones se confunden. Sin embargo, sus significados resultan totalmente distintos. El orden jurídico, según Luis María Olazo, es el conjunto de relaciones que deben mantener los elementos jurídicos con arreglo a un principio superior de orden social. Es decir, la ley jurídica es la que determina el orden jurídico. Y ese orden jurídico se representa en el orden social. Es decir, las sociedades, para poder cohesionar el orden, requieren de un ordenamiento jurídico, de un basamento normativo que permita regular las conductas de cada una de las personas que viven en determinado lugar, en determinada ciudad, en determinado estado, en determinado país.
Por eso el orden jurídico se asocia con el orden público general, y es que precisamente un marco normativo justo y eficaz conduce a la vida armoniosa de la sociedad, más allá de algunas desigualdades sociales propias de la vida de estos tiempos. Todos sabemos que no, la población en un 100% no es millonaria. Existen diversos estratos sociales, pero indistintamente del estrato, el orden jurídico exige en su contexto general la paz social. Y esa paz social viene relacionada o derivada del ordenamiento jurídico que establece a través de las previsiones legales las sanciones en caso de que no se cumpla el mandamiento de la ley. El orden jurídico es el conjunto armónico de relaciones de vida reguladas por el derecho en una sociedad o un grupo social en un momento o tiempo determinado, es decir, se representa en la realidad social la paz, el orden, la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica, entre otros. Fijémonos acá cómo el tema de la seguridad ciudadana es un ítem vinculado al orden jurídico. Pero esa paz ciudadana que se necesita consolidar en el contexto de una ciudad, de un pueblo, de un estado, de un país, debe estar respaldado por un ordenamiento jurídico que es el que viene a marcar las pautas que encausan esa paz. El orden jurídico, como dije antes, se alcanza a través del ordenamiento jurídico. Y el ordenamiento jurídico, según Guillermo Cabanelas, es el conjunto de normas que integran el derecho positivo. Es decir, es el conjunto de normas sancionadas por los poderes legalmente constituidos y que regulan la vida de las personas en los diversos estratos sociales, en los diversos ámbitos de la vida, llámese mercantil, penal, laboral, agrario, materia ambiental, en fin. Partiendo de la definición que nos ofrece el doctrinario Guillermo Cabanelas, se puede conceptualizar el ordenamiento jurídico como el conjunto unitario, coherente y armónico de normas internas que rigen en un espacio determinado durante un tiempo. De allí que el ordenamiento jurídico conduzca al orden jurídico. Y este último se representa con un efecto inmediato en la conducta humana con relación al orden material y exterior. Otro paréntesis aquí. Imaginémonos un orden jurídico, un ambiente de paz social, producido no por el ordenamiento jurídico, sino por grupos ajenos al ordenamiento jurídico, o por grupos al margen de la ley, como ocurre en algunos sitios del mundo, donde los grupos irregulares fijan el orden y la paz ciudadana. Es decir, cuerpos no legitimados y al margen de la Constitución y la ley se encargan de imponer el orden social, lo cual no está bien, ya que precisamente uno de los aspectos esenciales del ordenamiento jurídico es conducir a la ciudadanía a un ambiente de convivencia y de paz social. El ordenamiento jurídico direcciona al orden jurídico en el entendido de encauzar el comportamiento humano al orden externo social. En ese ámbito del ordenamiento jurídico también tenemos el ordenamiento simple y el ordenamiento complejo. El ordenamiento jurídico simple se corresponde con el que rige a cada institución en específico, de manera coherente, mas sin embargo incompleto. De allí que ese ordenamiento simple requiera su concatenación o su interrelación con otras disposiciones legales a fin de obtener su eficacia o su alcance
idóneo. Ejemplo de ordenamiento simple, en el caso del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador o el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela. Ambos códigos requieren en su aplicación el complemento de disposiciones fijadas en otras leyes para poder acreditar de buena manera la legitimidad del funcionario policial que actúa en el cumplimiento del deber en favor de la seguridad ciudadana. Es decir, son disposiciones normativas que por sí mismas no consiguen su alcance. Por sí mismas no logran su eficacia, sino que se ven obligatorios, se ven obligados a relacionarse con otras disposiciones legales a fin de poder alcanzar su eficaz aplicación. Tenemos el ordenamiento complejo. El ordenamiento jurídico complejo es aquel que está conformado por un ordenamiento base y de las mismas instituciones. Se trata de un modelo sistemático, completo e integrador. Este modelo está conformado por un conjunto de ordenamientos jurídicos y que además se representa en los siguientes principios. El primer principio, principio de separación. Más allá de que cada ley tenga su propia autonomía en su creación, estas disposiciones para su validez social, eficacia e interrelación requieren la norma ideológica superior que habilita su aplicación. Por ejemplo, la ley en Venezuela, la ley orgánica del Ministerio Público, exige algunas condiciones propias para ser fiscal general de la República, pero la validez pues, de esa disposición requiere también el cumplimiento de algunas enunciaciones contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Más allá de existir el principio de separación, la ley orgánica del Ministerio Público, al ser una ley propia autónoma en su creación, requiere para lograr alcanzar su fin en la designación del fiscal general el cumplimiento de los requisitos establecidos en Venezuela en el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, artículo 284 y artículo 285. Igual en el Ecuador, con la Fiscalía, que tiene su propia disposición legal, pero sus artículos en cuanto al tema del ingreso o de la designación del propio fiscal general de esa nación, pues requiere el cumplimiento también de algunas exigencias propias fijadas en el texto constitucional de allá del Ecuador. El principio de cooperación. Indistintamente de la materia que trate, el ordenamiento jurídico debe constantemente entrelazarse entre sí con el espectro normativo general. Fijémonos acá en un aspecto. Por ejemplo, la policía del Ecuador detiene a una persona cometiendo un delito, el delito de robo. Para poder procesar a esa persona por la conducta típica, antejurídica y culpable en el delito de robo, necesariamente requiere la activación del procedimiento penal. Es decir, más allá de que en el Ecuador exista el Código Orgánico Integral Penal, que conjuga tanto el Código Penal como el Código Orgánico de Procedimiento Penal, debemos comprender acá que ese principio de cooperación nos permite afirmar que el derecho penal requiere para el alcance eficaz de la sanción del derecho procesal penal. Allí podemos ejemplificar el principio de cooperación normativa. Tenemos el principio de supremacía. El ordenamiento jurídico siempre tendrá en sí mismo una base de supremacía material, que en este caso trata de la Constitución. Recordemos la pirámide kelseniana, el ordenamiento jurídico de mayor trascendencia,
la norma guía, la norma ideológica de todo país es la Constitución de la República, tanto en el Ecuador como en Venezuela y cualquier otra parte del mundo. Tenemos luego el principio de complementariedad. Tiene que ver con la retroalimentación del ordenamiento jurídico a través de su interrelación concatenada o concordada para alcanzar su eficacia. Entonces, una vez vistos los principios del ordenamiento jurídico complejo, que repito, son el principio de separación, el principio de cooperación, el principio de supremacía y el principio de complementariedad, todo ello nos permite considerar pues un aspecto de suma relevancia, como lo es la hermenéutica o la interpretación jurídica, que involucra obligatoriamente todo un sistema jurídico, teniendo siempre como base ideológica la Constitución e incluso el bloque de constitucionalidad de derechos humanos, siempre que resulte viable en mejor derecho aplicable. Y aquí tengo que hablar de el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos o de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la disposición que nos establece la Constitución ecuatoriana, al igual que la Constitución venezolana, donde permite en el tema correspondiente a los derechos humanos, pues la aplicación directa del bloque de constitucionalidad representados en esos instrumentos internacionales, siempre que estos tengan mejor regulado determinado derecho humano. Pero de no ser así, pues tan sencillo como que la máxima norma en el Ecuador y que rige el marco normativo de ese país es la Constitución de la República del Ecuador. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1, dispone que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, y se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 2, dispone que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Fijémonos cómo tanto en el Ecuador como en Venezuela se definen los modelos de Estado. En Ecuador es Estado constitucional de derecho, justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, y se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Y como dije antes, en Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia. De ambos enunciados principialistas establecidos en las constituciones tanto ecuatoriana como la venezolana, se observa que si el Estado contemporáneo es fundamentalmente Estado de Derecho o Estado constitucional, la teoría de la interpretación jurídica debe aparecer como una dimensión inseparable y principal de la teoría del Estado y del derecho constitucional, ya que todos esos principios encausan la validez constitucional de las normas con base al principio de primacía soportado en la teoría kelseniana. En esa idea ubicamos el bloque infraconstitucional, compuesto por aquellas normas de menor jerarquía cuya compatibilidad resulte armónicamente viable en su aplicación con relación a la fuerza normativa de la Constitución. En ese contexto, me permito señalarles, señores funcionarios de la Policía de la República del Ecuador, estudiantes de la especialización técnica en orden público y ciudadanía,
la importancia que cobra el ordenamiento jurídico en un país. Y más allá del territorio nacional, porque tanto Venezuela como el Ecuador han suscrito en el Concierto de las Naciones un conjunto de pactos, acuerdos y convenciones en materia de derechos humanos y en otros temas, inclusive económicos, políticos, tratados de asistencia mutua en materia penal, en fin, que tienen vigencia y todo se soporta en un principio que podemos titular como el principio de legalidad. Todo lo que ocurra, todo lo que se haga, todos los procedimientos que tengan que ver con la actuación de ustedes debe estar en sintonía con el marco constitucional y con el marco normativo que rige en ese país. El ordenamiento jurídico le da validez a sus actuaciones en la medida en que ustedes como funcionarios actúen respetando los derechos fijados en la Constitución y los derechos procesales contenidos en el Código Orgánico Integral Penal de ese país. Caso contrario, podría verse el funcionario incurso en un tema de responsabilidad individual, comprometiendo incluso la responsabilidad del Estado en el tema correspondiente a los derechos humanos. En la próxima actividad abordaremos la unidad 3.